Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Aquí estamos en nuestra cita de cada semana con un tema de actualidad y un invitado que nos ayuda a entender muchísimo mejor ese tópico para que ustedes entiendan un poco más la actualidad del país. Miren, se cumplió recientemente en Paipa, en el departamento de Boyacá, la edición número 18 de lo que la rama judicial llama Conversatorio Nacional de Género en relación con esta rama, y allí se analizaron varios temas. Uno de ellos lo que tiene que ver con la presencia femenina en la propia rama, por ejemplo en materia de empleo, que sigue siendo un problema que en varios tribunales está bastante enquistado por la mayor presencia masculina en relación con las mujeres. Y también presencia femenina en la justicia penal del país, en la justicia en general, pero llamó la atención lo de la justicia penal porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia puso el dedo en la llaga, le echó limoncito a la llaga en relación con una dificultad que varias personas relacionadas con el derecho en el país y, si se quiere, también el ciudadano del común notan de manera continua, y es la poca operatividad y las dificultades que se tienen en este momento en el país en materia penal. Recuerden ustedes que está vigente lo que se conoce como el sistema penal acusatorio, ¿ya? La ley 906 del año 2004, que empezó a regir en el año 2005, con la cual se hacen todos los procesos penales. Pues dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia que en relación con las mujeres, en relación con los niños y en general en relación con todos los delitos de carácter penal en el país, estas normas sencillamente no están funcionando como se esperaba. El sistema acusatorio colombiano no funciona. Aprovecho este escenario y lo digo espontáneamente. El sistema acusatorio no funciona, y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños, en el seno de las familias, abusos sexuales de todas las tipologías que existen en el Código Penal. O sea, realmente la carga, la gran respuesta que el Estado pretende dar a las agresiones contra la mujer, a las agresiones contra los niños, las hace a través del proceso penal. O sea, el tema de no dar alimentos es un delito. ¿Sí? Maltratar psicológicamente a la esposa o a la compañera es un delito, y es un delito grave, que puede tener una pena, si es reiterativo, de 6 años sin libertad. Pero el problema es que ella decida denunciar. Recordemos que esa ley, la que les acabo de mencionar, la ley 906 del año 2004, reemplazó a otra conocida como la ley 600 del año 2000. Son dos leyes que en varios aspectos tienen diferencias. Una de esas diferencias fundamentales es que la nueva ley, la que está vigente en este momento, pretende darle mayores garantías al ciudadano en relación con el poder del Estado. Y ahí hay varios atranques que vamos a analizar entonces en este programa. Pero sigamos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque él dijo también en este evento que ese sistema penal acusatorio del país es largo, es difícil, es enredado, que la Fiscalía no ha hecho la labor como debiera, que por eso entonces en materia penal en el país estamos en este momento en el atranque en que nos encontramos. Mientras la Fiscalía investiga, imputa, presenta una acusación, hay juzgados que le dicen a uno: tenemos fijadas audiencias los 2 próximos años. Esa es la realidad de la justicia penal en el país, no nos digamos mentiras. Y contra eso es que nosotros debemos tratar de hacer una confirmación de si realmente la justicia está respondiendo adecuadamente al tema que aquí estamos tratando. Y yo digo que no. Ya es rutinario dentro de la Sala de Casación Penal absolver en casos que pueden llevar 2 años, 3 años, absolver en casos de abuso sexual donde uno íntimamente considera que hubo agresión sexual, pero la Fiscalía no probó como es debido por ineficiencia de la Fiscalía, y esa impunidad es de la Fiscalía y no de los jueces.
Volvemos ahí al tema de las mujeres, a propósito de esto que estaba diciendo el presidente de la Corte Suprema, y es que dice también el magistrado que a raíz de todos estos enredos que se tienen con el sistema penal del país, muchas veces las mujeres son revictimizadas, porque el sistema es tan enredado, es tan lento y tan ineficiente que o sencillamente ellas caen en eso, en esa revictimización, o sencillamente no están denunciando por no meterse en semejantes dificultades. Cuando uno habla de el enfoque de género en las decisiones judiciales, pues para llegar a las decisiones judiciales antes tienen que pasar muchas cosas. En materia penal, la mujer primero tiene que confiar en el sistema. Una mujer que sea abusada o una mujer que sea víctima de una agresión en el seno de su familia, donde mayormente suceden las agresiones contra las mujeres, pues tiene que tener confianza en el sistema. Y nuestro sistema no es confiable. Y de hecho, muchas mujeres responden a por qué no denunció, igual que responden las víctimas de hurtos. Pues porque para lo único que sirve una denuncia en un hurto es para cobrar un seguro, dicen algunos. Y yo no denuncio, y tenemos muchas películas que son prueba de eso, porque son hechos reales en donde la mujer que ha denunciado un acoso, denunciado un abuso, resulta teniendo una grave pues, respuesta por el sistema de la vuelven a volver víctima en el proceso, sí, debido a la dificultad de respuesta, sobre todo en asuntos de naturaleza penal. Y antes de escuchar al fiscal general de la Nación a propósito de estas disquisiciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es la presidenta de Azonal Judicial en el departamento de Antioquia, Marta Lía Herrera. ¿Por qué la hemos invitado a ella? Pues porque sobre este tema todo el mundo puede tener su opinión, su visión. Los fiscales, los jueces, las mismas personas que en calidad de imputadas han pasado, por ejemplo, por un problema penal. ¿Ya? Esta visión entonces, desde el sindicato de los jueces y de los fiscales, también es pertinente en relación con lo que está pasando en el país en relación con el sistema penal acusatorio. Presidenta, es un gusto tenerla por aquí. Bienvenida a Punto, bienvenida a Teleantioquia. Muchas gracias, Hernán, por esta invitación y pues igualmente un agradecimiento especial a Teleantioquia por estos espacios de reflexión y formación. Muy bien, ¿cuál es entonces su análisis general acerca de lo que dijo el presidente de la Corte? Que como le digo, pues queremos ese análisis antes de escuchar al fiscal Barbosa. Claro, mira, aquí hay dos temas que él puso sobre el tapete del magistrado, el presidente de la Corte, Luis Antonio Hernández, y tienen que ver con lo primero. Hay unos problemas estructurales que tienen que ver no solo con el sistema penal acusatorio, sino con el funcionamiento de la justicia en el país, que tiene que ver con la capacidad operativa del sistema. Yo quiero contarles que nosotros tenemos un indicador muy bajo respecto al número de jueces que tenemos en el país. De hecho, la OCDE ha dicho que requerimos 65 jueces por cada 100.000 habitantes y tenemos 11 jueces. Y en el tema de la fiscalía, en esa capacidad operativa, tenemos un asunto grave. Tenemos solo 590 fiscales para los más de 1.100 municipios del país. Eso es un tema que tiene que ver con la atención directa y la resolución de los casos. Pero el problema para nosotros, más allá de esta falta de capacidad operativa del sistema y el sistema penal acusatorio, tiene que ver con un sistema que creemos que es válido en la medida en que trató de articularse con la Constitución, con las garantías constitucionales, pero el problema aquí ha sido en el tema de la investigación, no solamente la falta de personal, sino la designación propia de los fiscales y la orientación en la cúpula de la Fiscalía. Muy bien. Pasó recientemente por aquí, por Medellín, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y le preguntamos en relación con este pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema, porque ustedes lo escucharon, específicamente dijo que la Fiscalía es ineficiente, que no está cumpliendo con las etapas procesales de la manera como se debería y que por eso muchos procesos llegan a la etapa de juicio y que no son exactamente los jueces los responsables de que los procesos no estén llegando a cierto término, sino que es la Fiscalía con sus ineficiencias. El fiscal Barbosa dijo que comparte algunas de las críticas hechas por la Corte Suprema de Justicia, pero que el sistema penal acusatorio que en este momento rige en el país también tiene aspectos para destacar.
Hay críticas al sistema penal acusatorio que yo comparto también. Creo que hay algunos elementos que uno podría decir que deben mejorarse. Por ejemplo, me parece excesiva la cantidad de audiencias que se hacen antes de llegar a juicio. Nosotros vamos muy rápido, eso es, la Fiscalía General de la Nación va rápido y logramos lo que acabamos de ver, muy rápidamente resolvemos casos, en 20, 25 días judicializamos, tenemos medidas de aseguramiento y posteriormente entran las audiencias, los vencimientos de términos, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso puede tener razón el presidente de la Corte Suprema de Justicia en la medida en que hay que hacer entonces un balance, un diálogo entre todos para poder mejorar ese sistema acusatorio. ¿Qué tiene de bueno el sistema acusatorio? Tiene también un sistema de protección de derechos con los jueces de garantía. Recordemos que el sistema anterior no existían jueces de garantías y yo creo que eso es importante también en el marco de un país garantista, y esto no lo dice el fiscal general, lo dice la misma Corte Constitucional durante más de 20 años o 16 años de jurisprudencia que ha proferido. Dijo el presidente de la Corte Suprema, puso algunos ejemplos de casos puntuales que los magistrados y los jueces habían analizado a lo largo de esos procesos y tenían inclusive el convencimiento de que la persona que estaba ahí, la persona acusada, era culpable, pero que a raíz de las fallas de la Fiscalía fue necesario dejar a esas personas libres. Ustedes saben todo lo que dice el ciudadano del común también en relación con ese tema, que hay personas que las capturan de manera reiterada por ciertos delitos. La gente dice, pero ¿por qué lo están soltando? Entonces dice el presidente de la Corte que muchas veces eso se debe a que la Fiscalía no está haciendo bien el trabajo en relación con los procesos penales y que por eso suceden asuntos como estos. Dice el fiscal general de la Nación que algunos casos puntuales son reales, que la Corte Suprema tiene razón en ese tema, pero que el fiscal Barbosa está haciendo el trabajo acuciosamente, que lo está haciendo también, que eso ya se está superando. Frente a algunas críticas que se manifestaron en torno a algunos casos en casación, en donde el señor presidente de la Corte ve algunas deficiencias de la Fiscalía, yo creería que podría tener razón. Esos procesos se iniciaron y llegan a la Corte justamente después de 10 o 15 años de trámite. O sea, no es esta administración finalmente la que está atada a esas críticas. Nosotros estamos rápidamente haciendo todos los mecanismos de priorización. Hoy tenemos 95% de esclarecimiento en feminicidios en Colombia. Hoy tenemos un avance, yo encontré la Fiscalía en un 10% de esclarecimiento en delitos de violencia intrafamiliar y delitos contra niños, niñas y adolescentes y nada contra la mujer rural. Hoy tenemos el país en un 35% y en algunos lugares 40% de esclarecimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que no había una gestión territorial de la Fiscalía General de la Nación y hoy existe, luego de 127 movimientos por el territorio nacional del fiscal general y su grupo directivo, y al mismo tiempo de una consolidación de trabajo en las 35 seccionales del país, como el que hemos venido realizando. Luego, más allá de las críticas, me parece que es un mensaje de diálogo entre todos para poder avanzar en esa estrategia, y repito, yo he sido un defensor a ultranza del diálogo que yo tengo con la Corte Suprema de Justicia, un respeto por sus magistrados y por supuesto el fiscal general de la Nación no entra en controversia con ninguna posición de ningún sector, porque mi tarea es trabajar con disciplina, con esfuerzo, con mucho denuedo en el marco de que los ciudadanos están preocupados por lo que acaba de ocurrir en Medellín y no por grandes elucubraciones jurídicas que no tocan a la ciudadanía. Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Hacemos una pausa a esta hora en A Punto y ya volvemos con la presidenta de Nacional Judicial en Antioquia para preguntarle sobre esta intervención del fiscal Barbosa. Bueno, presidenta, Fiscalía. Bueno, yo quiero decirte que el problema con la Fiscalía es un problema bastante complejo. Vuelvo y te reitero, nosotros hemos tenido
tal vez, pese a lo que considera el señor Barbosa como una excelente fiscalía, una de las peores administraciones que hemos tenido en este instante, la Fiscalía General de la Nación, y ni qué decirte de la Fiscalía del señor Martínez Neira. La Fiscalía y el sistema penal acusatorio desde la década del 90 se acabó de reformarse en todos los países de Latinoamérica, tratando de asumir un modelo estadounidense en contravía de un modelo que teníamos, que era el modelo inquisitivo, que era muy europeo. Pero nosotros hemos tenido una fiscalía por la falta de una política criminal coherente en la que cada fiscal viene a una cosa que nosotros denominamos ensayo-error. Yo no puedo creerle que el fiscal general de la Nación diga que tenemos una fiscalía en territorio cuando, como les cuento, tenemos la mitad de los municipios en Colombia sin un fiscal, hombre o mujer, que pueda asumir la investigación, sin policía judicial, sin investigadores del CTI. Y él obviamente ha generado una política que ha tenido un gran costo humano para los servidores de la Fiscalía. Es increíble. Al señor Barbosa solo le interesa mostrar resultados y ya tiene una política de priorización interna en la cual a los fiscales solo les cuenta, digamos, las imputaciones, o sea, llevar a juicio. Y lleve a juicio sin tener lo que te digo, hay fiscales que tienen 2.000, 3.000 investigaciones sin un investigador. Yo creo que el fiscal general de la Nación actual tiene una visión desde Bogotá, pese a que se desplaza a los territorios, muy distinta a lo que tiene que ver con la función de la fiscalía, de los hombres, mujeres que hacen la investigación en el país. Por eso nosotros hemos rechazado esta administración, que es una administración que busca dar resultados a su modo, pensando que es la mejor fiscalía, que es el mejor fiscal, pero que no tiene coherencia desde la perspectiva de que es que el sistema penal es un sistema. Mira, aquí no tenemos defensoría pública. Y eso es un grave problema para las mujeres. No tenemos defensores de víctimas. Es un grave problema para las mujeres. Las mujeres son revictimizadas permanentemente. Tú denuncias y qué protección tiene, a pesar de toda la normatividad, la ley 1257 del 2008, una cantidad de normatividad, porque en este país somos expertos en emitir y emitir normas, además obviamente de penalizarlo todo y un populismo punitivo, que todo lo queremos solucionar a punta de cárcel. O sea, creemos que aquí la solución contra la criminalidad es simple y llanamente aumente penas, o lo que buscan personas como Barbosa, convertirse en una policía política, porque ese es el actual fiscal general de la Nación. Presidenta. Y realmente, sí, dime. Presidenta, puesto así el tema como usted lo está analizando, pues usted está de acuerdo entonces con el presidente de la Corte en relación con el ente acusador del país, y podría sonar a que la norma en sí no es tan mala, a que esta ley 906 del año 2004 podría ser de pronto más operativa si la Fiscalía actuara distinto. Mira, es que la ley 906 trató de adecuar el país desde la perspectiva de lo penal a la Constitución, una Constitución garantista, y nosotros no hemos podido desarrollar la Constitución. Nosotros podemos tener una ley enorme, hermosa, más allá de lo procedimental, o sea, cómo se llevan los procesos, pero si tú no tienes la capacidad de respuesta, por más procesos e intervenciones que tengan, nunca vas a poder desarrollar el sistema. Esa es la verdad que tenemos nosotros con la Fiscalía y con la rama judicial. Entonces, el país tiene que tener claro dos cosas. Primero, que necesitamos capacidad operativa, se necesitan investigadores, se necesitan fiscales, se necesitan jueces, se necesitan más despachos judiciales y se necesita policía judicial, pero adicionalmente necesitamos que no todas las conductas, que no toda la criminalidad, porque lamentablemente te digo una cosa, Hernana, que se está culpando a los jueces, sobre todo a la judicatura, de que las personas salen en libertad, de que la criminalidad parece una responsabilidad de los jueces, porque todo quieren al señor entonces llevarlo a la cárcel, pero la mejor política criminal es una muy buena política social y aquí no la hay. Los indicadores en nuestro país son terribles desde la perspectiva de lo social, político y económico. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos buscando el muerto ¿dónde? No todo puede ser responsabilidad, no todo puede solucionarse con la intervención de la rama judicial. Tiene que solucionarse con otras políticas, porque somos el segundo país en criminalidad en el mundo. ¿Qué capacidad logística requieres tú? ¿Qué aparato judicial requieres para absorber la criminalidad del segundo país con más criminalidad? Una criminalidad que, te digo, muchas veces está mejor preparada que los propios agentes del Estado, o sea, que está el llegado, que ha pasado, que ha infiltrado lo político, lo social, los modos de vida, las regiones, los territorios. ¿Qué puede hacer un juez solo? Ni siquiera hay fiscalía frente a la criminalidad en el territorio, dime. Sí, entonces usted ahí le está pasando también la factura al Estado en su totalidad, a los gobiernos, en particular los gobiernos de turno, al Congreso de la República, si se quiere,
que ha sido tan incapaz de hacer una reforma de fondo a la justicia? ¿Hay entonces una factura más grande que pasar, además de lo que dijo, por ejemplo, el presidente de la Corte? Claro que sí, es que nosotros sabemos que, mira, aquí ha habido, se ha reformado la tercera parte de la Constitución Nacional en 30 años, pero adicionalmente ha habido cerca de 19 intentos de reforma de la justicia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la reforma que se requiere? ¿Qué reforma requiere este país realmente para que haya justicia? Para que los ciudadanos sientan esa garantía de protección, porque, te digo, la Constitución creó cosas, el mejor instrumento que tienen los ciudadanos es la acción de tutela, que funciona diferente a cómo funciona la justicia ordinaria. Y sin embargo, aquí el Congreso quiere hacer reformas prácticamente cada año con la ridiculez de la última reforma que tenemos en este instante en el Congreso, que es buscar que el actual Contralor General de la República lo pueda nombrar fiscal, cambiando los requisitos para acceder al cargo de la Fiscalía. Nosotros hemos tenido un debate y el país tiene que tener un debate claro dónde mínimamente tiene que estar ubicada la Fiscalía, en qué lugar estructural del Estado tiene que estar, porque ¿quién nombra al fiscal en este instante? ¿Quién lo terna? ¿Quién terna al fiscal? O sea, nosotros tenemos un fiscal que es el amigo de aulas del presidente de la República. Tenemos un Congreso que es lo mismo, o sea, que no hace control político ni al Ejecutivo ni a ninguna otra entidad del Estado. Todas las ramas del poder están cooptados por los mismos. Entonces, dime, los ciudadanos de a pie no intervienen en la necesidad y en la discusión política de una reforma a la justicia, entonces se quedan unas reformas en las cúpulas con unos intereses muy sectoriales desde el Congreso que no solucionan los problemas estructurales que tenemos. ¿Por qué no hay mayor presupuesto para la justicia? Presidenta, la cooptación de la rama por parte del Poder Ejecutivo y por parte también de la política, ¿cómo está jugando en todo esto? Porque ya sabemos las famosas puertas giratorias, la forma como se eligen los integrantes de algunos tribunales, de algunas altas cortes. ¿Cómo está jugando en toda esta ineficiencia esa normatividad que permite que la rama también actúe bajo estas formas de elegir y de elegirse que no son las más limpias y que son muy corruptas en muchas oportunidades? Claro, mira, en este instante digamos que yo voy a anunciarte algo, que es la independencia judicial. La independencia judicial es un derecho humano y eso no es una prebenda de los servidores judiciales. Eso es un derecho de los ciudadanos a tener un juez imparcial, que juzgue de manera imparcial. Pero tú ves los órganos de control, ves Fiscalía, ves Contraloría, ves Procuraduría, ves Defensoría del Pueblo cooptados por un sector político del país, no hay más. La rama judicial, digamos que solo con la carrera judicial, que se predica también, obviamente, para la Fiscalía General de la Nación. En rama judicial nosotros tenemos hasta tribunales, más o menos el 95% de los funcionarios en carrera judicial. En las altas cortes no hay un sistema de carrera judicial. En la Fiscalía en este instante tenemos una provisionalidad del 80% de los 25.000 servidores que son. Esto lo único que hace es jugar y lesionar la independencia judicial, como te digo, de los funcionarios judiciales. Y la ciudadanía tiene que entender que la independencia judicial es un derecho para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, es muy complejo la situación y creemos que eso está jugando. Nosotros hemos denunciado a través de una campaña que tenemos de defensa de la justicia con muchas organizaciones del sector civil, de la sociedad civil aquí en Colombia, porque es increíble cómo se cooptan, cómo se permite que se coopten los órganos de control. ¿Qué independencia tiene la procuradora frente a la presidencia? ¿Qué independencia tiene el fiscal frente a la presidencia? ¿Qué independencia tiene el defensor del pueblo frente a la presidencia, frente al propio Congreso? Ninguna. Y creo que en eso nos hemos equivocado de manera permanente, en no mejorar, en no reformar cómo se llega fundamentalmente a esos altos cargos de control del Estado. Ahí tenemos una gran problemática, un gran nudo. ¿Cuál es la voluntad política, te digo, Hernán, para reformar? Si tenemos también el Congreso cooptado por ciertos partidos y movimientos que son la mayoría, lamentablemente, del país. Bueno, Presidenta, la queríamos tener por aquí, como decíamos al principio, para escuchar la visión de ustedes, los trabajadores de la rama judicial, acerca de este problema que ya lo tenemos diagnosticado. Pues ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema, presentó también sus posiciones, el fiscal general. Queríamos conocerla de usted como representante de los trabajadores judiciales en nuestro departamento. Ahí queda esa visión para que los televidentes analicen de un problema que está bastante complejo en nuestro país, la ineficiencia del sistema penal, del sistema de juzgamiento a las violaciones a la ley penal del país. Presidenta, ha sido un gusto tenerla por aquí y bueno, bienvenida siempre a Teleantioquia, que esté muy bien. Muchas gracias, Hernán, a ti. A ustedes también muy amables por su compañía. La próxima semana estaremos aquí de nuevo para presentarles otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.